Hola, buenas tardes a todos los que se van sumando. Yo les voy a dejar ahora, muchas gracias por sumarse, y los voy a dejar con Valentín Nabel, que es el CEO de Opinaya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. En esta oportunidad, nuestro primer webinar que estamos haciendo, vamos a presentar un estudio del termómetro PYME. Una introducción de Opinaya, es una empresa de investigación de mercado que cuenta con un panel online propio. Esto quiere decir personas que se registran y aceptan recibir encuestas vía mail. Cuando se ingresan, tienen un registro, y si son pymes, si son dueños o gerentes de pymes, pasan a ser parte también de un subpanel que nosotros llamamos termómetro PYME. Esta encuesta la venimos haciendo desde el 2016 para distintos organismos del Estado y empresas privadas como bancos, telcos, que utilizaron el panel para hacer sus estudios. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar un estudio que es una comparación de 3 olas, donde la primera es del abril 18, abril 19 y abril del 2020. Así que le doy la palabra a Juan, que está desde el comienzo del 16 en el armado de este panel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como comentaba Valentín, el desafío que nos presentó armar este proyecto fue trasladar un poco la experiencia de Opinaya en lo que es el panel de consumidores a los referentes y a informantes claves de las pymes. Empezamos con un proyecto cuya medición, si bien era sistemática y de carácter mensual, se fueron acumulando los casos trimestralmente. Entonces tenemos desde aquellos días, desde 2016, un seguimiento de los datos. El objetivo inicial fue trabajar con un panel de respondentes que cada una cantidad de tiempo determinada, cada 6 meses podían volver a ser contactados y responder la encuesta para generar una medida, un termómetro, tal como lo dice el producto, de la situación de las pymes, no solo a nivel total, sino considerando la heterogeneidad del segmento, sector por sector, ¿no? Tomando en principio grandes macrosectores que ahora vamos a ver, como ser construcción, industria, servicios, comercios, etcétera, sino también a largo plazo, acumulando la información a nivel anual, también poder meternos en los microsectores. Dentro de cada macrosector tenemos dentro de la industria, las distintas ramas de la industria, dentro del agro, las distintas ramas del agro, etcétera. Para esto, bueno, hemos trabajado con distintos clientes, hemos trabajado con el Ministerio de Producción de la Nación y con distintos bancos, empresas de servicios que, bueno, fueron contratando el termómetro con el objetivo de entender cómo es la dinámica, la situación actual, las expectativas de futuro, expectativas en relación a inversiones y empleo, y otros indicadores que fuimos relevando a lo largo del tiempo. Los dejo con Guido, que va a contar un poco algunos datos que hemos recortado para esta presentación. Algo antes, investigar hoy a las pymes es fundamental. Es el sector productivo que emplea una gran parte de los trabajadores y es el sector más débil que puede correr riesgo de desmoronar la economía. Así que es el momento perfecto para escuchar a las pymes, que van a ser clave, su éxito va a ser clave en el éxito de toda la economía del país. Te dejo, Guido, ¿eh? Perfecto.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Guido Moscoso. La idea, como bien señaló Valentín en la introducción y Juan también en la descripción del termómetro, es contarles brevemente cuáles son los resultados del último estudio que hicimos, que titulamos Las pymes frente a la pandemia, ¿no? Es el tema excluyente hoy por hoy en la sociedad mundial y también en la opinión pública argentina y en los consumidores y las empresas argentinas. Y en ese sentido nos pareció importante poder comparar la foto de hoy con otras mediciones que hemos realizado en forma interanual en el 2019 y en el 2018 para comprender un poco cuál es el estado de situación hoy de las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Como bien destacó Juan, el Termómetro PYME es un panel online que hacemos entre dueños, responsables y gerentes de pymes de todo el país, y básicamente nuestro objetivo es hacer un diagnóstico en el tiempo de cómo están las pymes. Básicamente la presentación que vamos a desandar ahora está estructurada en torno a 3 grandes dimensiones, a 3 ejes, que son los ejes tradicionales que siempre tuvo el termómetro y sobre los cuales contamos con la posibilidad de reconstruir esta serie histórica. Estos 3 ejes tienen que ver, en primer lugar, con ver cuál es la situación hoy de las pymes, cuál es la evolución retrospectiva que los mismos dueños pymes hacen, y cuáles son las expectativas. Y estos 3 ejes los evaluamos tanto para la empresa de cada uno de los respondentes, para el sector al cual cada uno de las pymes pertenecen, y a su vez la evaluación en torno a la situación del país. En segundo lugar, la segunda dimensión tiene que ver con indicadores concretos del día a día de una pyme, como son la inversión, en qué medida tienen planificado invertir y en qué nivel. En segundo lugar, la contratación en términos de la plantilla de personal de cada pyme, y a su vez una evaluación de cómo han sido las ventas en el último año y cómo esperan que sean las ventas a futuro. Y en tercer lugar, donde incorporamos una de las posibilidades que ofrece la herramienta de la investigación online de este panel PYME, es una pregunta abierta sobre las expectativas y las necesidades, las problemáticas puntuales que hoy tienen las pymes. Y lo interesante de esta pregunta en relación a la herramienta que nosotros proveemos es que acá estas respuestas no están intermediadas por las palabras de ningún encuestador, ya sea en forma presencial o en forma telefónica, sino que el mismo dueño pyme escribe en su computadora, en su celular, qué es lo que necesita, y en ese sentido, como vamos a ver a futuro, tenemos parlamentos, tenemos textos en las propias palabras de los dueños pymes. Y también en esta tercera dimensión vamos a ver cómo las pymes evalúan la gestión del gobierno. Y también, por último, vamos a cerrar la presentación mostrándoles lo que nosotros denominamos el índice PYME, es decir, un valor de 0 a 10 que lo que hace es sintetizar 5 de los principales indicadores del estudio para ver efectivamente cuál es el diagnóstico, cuál es la situación de las pymes hoy. A partir de ese índice PYME vamos a poder justamente hacer esas comparaciones interanuales y ver en forma histórica la situación actual de las pymes. Esperen que la presentación se ha trabado, pero vamos a volver a iniciarla. Bien, un poco de la metodología concreta de esta ola. Bueno, se basa en un cuestionario semiestructurado con preguntas cerradas, escalas, preguntas abiertas, de una duración de aproximadamente 15 minutos. La población, obviamente, son personas de 18 años en adelante, de todo el país, que sean dueños o decisores responsables de las pymes, y el diseño muestral que nosotros planteamos es una muestra representativa que contempla realizar ponderaciones según el rubro dentro de las pymes, industria, construcción, comercio, servicios, agricultura, logística, etcétera, y a su vez también un peso proporcional en función de las distintas regiones del país. Concretamente, en este estudio realizamos 492 casos que comenzamos a mediados de abril y terminamos los primeros días de mayo. Para realizar las comparaciones interanuales los vamos a referir a los estudios de abril de 2019 y abril de 2018.
Bueno, ¿cuáles son los principales resultados? Hagamos una suerte de síntesis antes de comenzar a desandar cada una de las dimensiones y los indicadores. Como todos sabemos, esta primera parte del año de algún modo presenta un escenario que no es favorable. No solamente tenemos la problemática del coronavirus y del aislamiento, sino que la economía argentina ya venía golpeada, ya venía resentida, y eso lo vamos a ver, digamos, claramente en los indicadores cuando analicemos las comparaciones. En ese sentido, el termómetro claramente refleja este contexto, ¿no? Y vamos a ver valores muy negativos en relación a cómo las pymes evalúan la situación económica de la Argentina, cómo evalúan su propia situación como empresa y a su vez las expectativas en el futuro. Pero concretamente entonces, ¿cómo es la foto de las pymes en la pandemia? Podemos ver 6 resultados que de algún modo prefiguran este escenario. En primer lugar, hoy por hoy, la mitad de las pymes considera que la situación de su empresa es negativa. Y obviamente, además de estar preocupados por la evolución de la pandemia y del aislamiento, hay preocupaciones estructurales que están muy presentes, como por ejemplo la inflación, que posiblemente este año alcance un pico récord en relación a los años previos, la recesión y la presión tributaria. En segundo lugar, hay un consenso muy marcado de que hoy, mayo del 2020, las pymes están peor, tanto en términos de la actividad de su empresa, la actividad de su sector, y a su vez también en relación a la actividad del país. Y en ese sentido, casi el 70% hoy por hoy de los dueños pymes nos dicen que la economía argentina está hoy peor que hace un año atrás. En tercer lugar, los dueños pymes nos dicen que el volumen de ventas ha sufrido una merma muy significativa, lo cual es lógico en este contexto, y a su vez el optimismo en relación a cómo pueden evolucionar las ventas a futuro es muy modesto, ¿no? Casi un tercio de los dueños pymes que pudimos encuestar plantean que sus ventas se van a incorporar el próximo año. En cuarto lugar, este escenario de incertidumbre y de complejidad también impacta en la planificación. Lo que podemos ver ahí es que más de la mitad de las pymes no tienen pensado invertir en lo que resta de este 2020 y a su vez casi un cuarto de las pymes tiene pensado reducir en los próximos 12 meses su plantilla de empleados. En quinto lugar, también, lógicamente, las pymes son muy críticas de las condiciones estructurales que hacen a la actividad económica, y acá básicamente hay 2 aspectos que a lo largo del tiempo las pymes siguen manifestando y siguen reclamando, que tienen que ver con la elevada presión fiscal por un lado, y por el otro lado con la posibilidad de acceder a un financiamiento más accesible. En sexto término, yendo a este índice PYME que les había comentado, el valor del índice PYME en este estudio de abril-mayo de 2020 es de 2,9 puntos. Recuerden que la escala es de 0 a 10, donde 0 es el peor escenario posible y 10 es el mejor, 2,9. Este valor del índice representa el valor más bajo de la serie histórica desde fines de 2016 hasta hoy, mayo de 2020. A su vez, veamos 5 indicadores que prefiguran el desarrollo que vamos a realizar en estos minutos de exposición. Como les había anticipado, el 49% de las pymes nos dicen que hoy su situación es negativa, que la situación económica de sus empresas es negativa. Y fíjense que si comparamos este 49% con la misma pregunta hace un año, esta evaluación negativa creció 19 puntos porcentuales. En segundo lugar, cuando los dueños pymes hacen la evaluación retrospectiva de cómo es la situación de su empresa hoy en comparación a un año atrás, el 62% nos dice que empeoró. Y esta merma es 4 puntos porcentuales más significativa que en abril de 2019. En tercer lugar, en relación a las ventas, lo que vemos es que el 67% de las pymes nos dicen que las ventas cayeron en comparación al año pasado. Y lo interesante, que vamos a ver luego también cuando desarrollemos el conjunto de los indicadores,
es que concretamente esta pregunta no muestra variaciones significativas en relación al escenario de abril. Entonces, de algún modo, la pandemia y el aislamiento lo que hacen es empeorar y agravar una situación que de por sí ya era compleja y negativa. En cuarto lugar, en relación a la planificación de empleados, veamos la respuesta por el lado de lo positivo, ¿no? ¿Cuántas pymes hoy piensan incrementar su plantilla de empleados en el futuro? Bueno, un 13%. Y fíjense que tampoco esto exhibe una variación significativa en relación al valor de hace un año en 2019. No hay prácticamente diferencias. Entonces, lo interesante es que a pesar de la situación más compleja que estamos atravesando, las pymes, en la misma proporción que años anteriores, piensan en mantener con mucho esfuerzo la plantilla de su personal. Y por último, en lo que tiene que ver con la evaluación del gobierno, las pymes siempre han sido un sector muy crítico de la actuación de los gobiernos nacionales en relación al sector. Este año no es la excepción, solamente el 15% de las pymes evalúan positivamente la tarea de la gestión económica de Alberto Fernández, pero si comparamos este valor con el valor de 2019, vemos que estas valoraciones positivas crecen modestamente 9 puntos porcentuales. Siguen siendo muy negativos, pero en comparación al año pasado, de algún modo valoran mayor presencia del gobierno. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver es el desarrollo de las 3 dimensiones que les comenté anteriormente. Y para hacer este desarrollo vamos a ver no solamente el total pymes, es decir, lo que piensan estas 492 pymes que pudimos encuestar, sino que también vamos a ver aperturas por los principales rubros y sectores de las pymes, industria, construcción, comercio y servicios, y a su vez vamos a hacer comparaciones interanuales con 2019 y con 2018. Comencemos por las principales problemáticas económicas que tiene hoy por hoy el país. Ustedes a la izquierda lo que pueden observar es el total, donde tenemos 3 grandes preocupaciones que están en la agenda PYME: la inflación, la recesión y la presión tributaria. Y luego cada sector hace una ponderación, hace una valoración particular con énfasis en algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, en el caso de la industria vemos que comparativamente hay una mayor preocupación por los costos laborales y a su vez por los bajos niveles de consumo. En el caso de la construcción lo que podemos ver es que la presión tributaria es el segundo aspecto que más preocupa por sobre la recesión. En el caso del comercio, en las principales temáticas no vemos que haya cambios significativos, y en lo que tiene que ver con las pymes de servicios, comparativamente destacan 4 aspectos, como la seguridad jurídica, el tipo de cambio, el nivel de empleo y el nivel salarial. Bien, parte de los indicadores que vimos en el resumen ejecutivo y en las principales conclusiones y resultados. Bueno, ¿cómo evalúan las pymes la situación económica de su empresa? Nosotros acá les pedimos que esta evaluación la hagan en una escala de 1 a 10, y luego lo que hacemos es recategorizar las respuestas. Es decir, si una pyme puntuó entre 8, 9 y 10 puntos, eso es una calificación positiva, 6 o 7 puntos y 5 es una calificación regular, y de 1 a 4 es una evaluación negativa. Fíjense que a nivel total, el 49%, casi la mitad de las pymes, nos están diciendo que la situación económica de su empresa es negativa, y fíjense que solo el 10%, 1 de cada 10, nos está de algún modo diciendo que su situación en verdad es favorable. Si comparamos según sectores, vemos que en el caso de la construcción, el 54%, que está por encima de ese promedio, nos dice que la situación es grave. ¿Qué pasa cuando preguntamos con la misma escala cómo las pymes hoy evalúan la situación del país? Bueno, la situación del país es marcadamente peor que la situación de sus empresas. El 62% de las pymes nos dice que el país económicamente está complicado. Y ahí lo que vemos es que en el caso del rubro de los servicios es el sector que más crítico se manifiesta en relación a cómo está el país hoy en términos económicos. Veamos esta misma comparación entre la empresa y el país, pero en lo que nosotros denominamos la evaluación retrospectiva, es decir, cómo ven hoy a su empresa o al país en relación a cómo estaba
en el 2019. Y fíjense que en el caso de la evaluación retrospectiva de las empresas también la situación es marcadamente preocupante y angustiante. El 62% del total de pymes nos dicen que están peor. Y en el caso de comercio vemos que es el rubro más afectado, lo cual tiene mucha lógica en la medida que la cuarentena y el aislamiento fue al rubro que en principio más afectó y quizás sea el rubro que finalmente termine de abrirse en algunos casos sobre el final o cuando finalicemos el periodo de aislamiento. ¿Qué sucede en relación al país? Bueno, en relación al país tenemos el mismo escenario, incluso agravado, donde 7 de cada 10 pymes nos manifiestan que el país marcadamente empeoró. Los industriales, ahí son los más críticos, el 80% nos dice que el país empeoró. ¿Qué sucede con las expectativas? ¿No? Que es otro de los indicadores que la actividad económica y que el consumo, digamos, observa, mira y puede sistematizar. ¿Qué va a pasar con el sector y qué va a pasar con el país? Fíjense que en ambos casos la distribución es muy similar, ¿no? Tanto las perspectivas para los distintos sectores como para el país son marcadamente más negativas que positivas. Acá, comparativamente, tenemos el punto para destacar, que es en el caso de la construcción, que parecen un poco más optimistas que en el resto de los rubros. Fíjense que tanto en la izquierda de la pantalla, cuando evalúan su sector, como a la derecha de la pantalla, cuando evalúan la situación del país, comparativamente se muestran un poco más optimistas. Este nivel de optimismo también se va a traslucir en el caso de el rubro de la construcción cuando analicemos lo que tiene que ver con inversión y con empleo. Hagamos ahora las comparaciones interanuales de 3 indicadores centrales: la situación económica de su empresa, la situación retrospectiva de su empresa y las expectativas. Fíjense a la izquierda de la pantalla la situación económica de su empresa. Abril de 2018, todavía las evaluaciones positivas eran superiores a las negativas. ¿Qué escenario socioeconómico teníamos en abril del 18? Bueno, estábamos comenzando un año, después de un 2017 que había sido económicamente, por un escaso margen, pero había sido un año económicamente positivo. De hecho, fue el último año que Argentina tuvo un PBI per cápita positivo en términos de su crecimiento. Fíjense que en abril de 2019 ya las curvas se invierten. Ya son muchos más las pymes que evalúan su situación como negativa en tanto que positiva, donde la evaluación regular, en el caso de 2019, era la principal respuesta que las pymes nos daban. Y abril-mayo de 2020, lo que sucede es que las evaluaciones negativas llegan al tope de su performance de estos últimos años, donde, como vimos, el 49% evalúa negativamente la situación. ¿Qué sucede en el caso de las evaluaciones retrospectivas, que está en el centro de la pantalla? Sucede exactamente lo mismo. Las evaluaciones negativas van creciendo sostenidamente. El salto más dramático lo tenemos entre 2018 y 2019. Recordemos que en 2019 el gran problema económico que tuvimos tuvo que ver con el tipo de cambio, las corridas cambiarias y cómo esto afectó el consumo y también la actividad de las pymes. Y abril de 2020 la situación marginalmente también empeora. ¿Y qué sucede con las expectativas? Con las expectativas tenemos un comportamiento muy parecido. En 2018 las pymes eran más optimistas que pesimistas y conforme ha pasado el tiempo el pesimismo crece en forma dramática y de vuelta vemos en este último estudio que las expectativas negativas ya trepan a más del 50% de los dueños pymes. Segunda dimensión, con los indicadores concretos de la inversión, la contratación y las ventas. Vayamos a 2 preguntas muy sensibles que tienen que ver con la inversión y que tienen que ver con la contratación del personal. Bueno, en el caso de la inversión, lo que vemos es que solamente 1/4 de las pymes tiene pensado invertir fuertemente, o al menos en los mismos niveles que ven invirtiendo más, en los próximos 12 meses, y cuando analicemos los datos comparativos vamos a ver que este valor también representa
uno de los valores más bajos de la serie histórica. Como les había anticipado, en el caso de la construcción vemos que comparativamente hay mayor esperanza, de algún modo, traducida en esta planificación de inversiones. Cuando analizamos empleo, lo que vemos es que a pesar de las crisis, y esto es algo que se mantiene en los años, las pymes piensan en mantener la plantilla de empleados en los mismos niveles que tienen hoy por hoy. Nuevamente, en el caso de la construcción, vemos que esta predisposición a incorporar mayor cantidad de empleados es comparativamente más grande. Bien, analicemos en perspectiva, en esta matriz, estos dos indicadores. En el eje inferior, la planificación de inversiones, cuanto más hacia la derecha, mejor es el posicionamiento, y por el otro lado, en el eje superior, la contratación del personal. Cuanto más arriba estamos en ese eje, mejor estamos posicionados. Y veamos acá cómo se estructuran y cómo se posicionan los 4 rubros que estamos analizando en forma puntual. Fíjense cómo se posicionan. Ahí claramente lo que tenemos es dos realidades muy distintas. En el cuadrante superior derecho, donde comparativamente hay mayor planificación y mayor contratación de personal, mayor inversión y mayor contratación de personal, tenemos a la construcción, como les había anticipado. Y en el polo opuesto, negativo, vemos a la industria, que parece ser la rama de actividad más golpeada por esta coyuntura, en donde la inversión y la contratación eventual de personal comparativamente tienen una performance mucho más baja. ¿Qué sucede en comercio y servicios? Bueno, en comercio y servicios vemos que están en torno al promedio general de las pymes, que es el punto, el rectángulo o cuadrado azul oscuro que ustedes ven en el centro de la pantalla. Veamos las comparaciones interanuales, cómo ha evolucionado la inversión. Fíjense cómo sostenidamente caen los niveles de inversión, que es la curva verde, un 39% en el 2018, un 33% en el 19, y este 24% en 2020. Sostenidamente la inversión en las pymes cae, y como contrapartida, lógicamente, la no inversión sube. ¿Qué pasa con la plantilla de empleados? Bueno, la estabilidad que yo les había comentado. Fíjense cómo mantener la plantilla de empleados se mantiene estable en torno al 60%, es decir, 6 de cada 10 pymes, independientemente de la adversidad, tienen pensado mantener a la plantilla actual de empleados. Analicemos el tercer indicador relevante de la serie, de este capítulo, de esta dimensión, que tiene que ver con las ventas, ¿no? ¿Qué ha pasado con el volumen de ventas en comparación con el 2019? Bueno, nuevamente el balance es muy desfavorable. El 67% nos dice que el volumen de ventas ha caído. No obstante, este 67%, como les había anticipado, como habíamos visto en el resumen ejecutivo, es el mismo valor que el año pasado. Con lo cual, lo que podemos inferir es que por ahora, o al menos en el momento que nosotros realizamos las mediciones, la crisis del COVID no impactó de la misma manera en las ventas que en otro tipo de indicadores analizados. ¿Y qué sucede con las expectativas? ¿Qué esperan, cómo esperan vender las pymes en el próximo tiempo? Bueno, nuevamente hay pesimismo. Solamente un tercio de las pymes ve que en los próximos 12 meses de algún modo va a poder aumentar el volumen de lo que vende. Lo que les había anticipado, ¿no? Las comparaciones interanuales. Fíjense en relación al volumen de ventas actual, cómo los indicadores de 2019 y 2020 son muy similares, siempre comparaciones interanuales, ¿no? Abril 2019 contra abril-mayo 2020. Y en el caso de las expectativas sí hay un cambio drástico conforme pasa el tiempo, que vemos que este dato del 50% que ve que va a disminuir su venta en el futuro es el valor de estos últimos años más alto. Tercer capítulo, necesidades y evaluaciones. Comenzamos por la pregunta abierta que habíamos anticipado, en donde le preguntamos a los responsables de las pymes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas. Y acá tenemos los testimonios de los dueños, que no tienen ningún tipo de mediación. Ellos mismos escriben en sus computadoras, en sus celulares, en sus tabletas, qué es lo que piensan y qué es lo que necesitan. Y primero solemos hacer estos análisis viendo nube de palabras, es decir, cuáles son los términos que están más presentes
en las respuestas de las pymes. Obviamente, cuanto más grande aparece la palabra, más importancia ha tenido en las respuestas. Y básicamente lo que hoy por hoy podemos ver es que las problemáticas de las pymes pasan por dos lugares. Un lugar coyuntural, que tiene que ver con la pandemia y con el aislamiento, y por el otro lado, una serie de problemas que son históricos, que son estructurales, que tienen que ver con el acceso al crédito y el financiamiento, que tienen que ver con los costos, que tienen que ver con la ayuda que puede proveer el gobierno y el nivel de consumo y cómo eso afecta su actividad. Una conjunción de estas dos problemáticas coyunturales e históricas es, por ejemplo, este testimonio de un dueño pyme de la construcción. Esta persona nos dice: la falta de actividades en obras hace que se haya reducido el trabajo. La inflación de los últimos 12 meses y la demora de los pagos de las obras ejecutadas fueron desfinanciando mi empresa. La cuarentena y la imposibilidad de reducir la plantilla nos está llevando a estar en rojo. Otro testimonio del dueño de una pyme del rubro comercios. Fin de la cuarentena, ¿no? Como reclamo, como problema. Vuelta a la actividad de los rubros que comercializamos. Acceso al financiamiento a tasas bajas para clientes y proveedores. Por ejemplo, la ampliación del programa Ahora 3, Ahora 6, 12, 18, a todos los rubros. También tenemos testimonios de encargados y responsables de pymes de servicios, donde ya ponen el foco en estas cuestiones históricas que siempre las pymes reclamaron. Por ejemplo, la carga impositiva es muy fuerte, no ha habido prórroga de vencimientos de impuestos. Al ser una empresa de servicios es imposible captar nuevos clientes o proyectos. También testimonios del sector industrial, uno de los más golpeados por esta coyuntura. Nos dice una pyme industrial: podría fabricar productos con mucha demanda en el sector textil. El problema que tengo es que necesito un insumo que es una cremallera de PVC transparente y no la puedo importar. Nadie le importa y en Argentina no se fabrica. Bien, también evaluamos en forma puntual cómo los dueños pymes ven distintas condiciones que hacen a la actividad económica de sus empresas. Y básicamente son críticos en los 6 aspectos que evaluamos, pero fundamentalmente hay 2 temas que desvelan a las pymes. Por un lado, el acceso al financiamiento, fíjense que la evaluación negativa es del 51%, y sobre todo, y en primer término, la presión fiscal. El 64% de las pymes hace una evaluación negativa. Luego, en tercer lugar, a una distancia considerable, las pymes también destacan como algo negativo a trabajar la relación con los gremios y con los sindicatos. Estas evaluaciones generales también las podemos hacer, o las podemos observar, para cada una de los 4 rubros que hemos hecho un zoom, en industria, comercio, construcción y servicios. Y lo que vemos acá es un posicionamiento muy similar, no hay grandes diferencias, pero sí es interesante destacar que en el caso de la industria, la presión fiscal es un problema mucho mayor en comparación a los otros rubros. Y por el lado positivo, que está en el cuadrante inferior de la derecha, en el caso de servicios, fíjense que comparativamente hacen una evaluación más positiva en función de las relaciones que tienen con las cámaras y con las agrupaciones sectoriales. Bien, ¿cómo evalúan entonces las pymes a la gestión del gobierno nacional en relación a la actividad económica para con el sector? Como habíamos anticipado, como les había dicho, la evaluación es muy negativa. Casi 6 de cada 10 pymes opinan negativamente en relación a lo que está haciendo el gobierno. Fíjense que incluso en el caso de comercio y servicios esta evaluación es más negativa. Pero si evaluamos en el tiempo, vemos que el sector siempre ha sido crítico, básicamente porque es un sector castigado y golpeado, que a su vez representa el motor productivo del país. Pero si comparamos abril del 19 con este último estudio, abril-mayo de 2020, vemos que las evaluaciones positivas crecen 9 puntos porcentuales, lo cual marca de algún modo un cierto reconocimiento para lo que se está haciendo en este contexto. Por último, el índice PYME, ¿no? ¿Qué es el índice PYME, como les había anticipado? Bueno, el índice es un valor, es un número, que lo que hace es una suerte de síntesis de cuál es el diagnóstico y el estado de las pymes hoy. Este número, esta síntesis, puede variar entre 0, que es el peor escenario posible, y 10, que es el mejor escenario posible. Y para construir este índice lo que hacemos es
combinar 5 de las preguntas, 5 de los indicadores que vimos en la presentación. La situación económica de la empresa, la situación económica de la empresa en términos retrospectivos, la variación en el volumen de ventas, la planificación de inversiones y, por último, la planificación de la plantilla de empleados. ¿Cuáles son los valores de este último estudio? Lo pueden ver aquí a la izquierda. A nivel total, el valor del índice PYME es de 2,9 puntos. Un valor, en términos absolutos, muy bajo. ¿Quiénes están mejor y quiénes están peor? Bueno, lo que se puede ver es que comercio es el rubro que comparativamente parece más afectado. Este valor comparativamente más bajo se lo podemos atribuir a que comercio, los pymes de comercio, son las que más sintieron la caída de actividad entre este 2020 y el 2019. Y por último, también podemos ver cómo este índice PYME ha variado en el tiempo. Fíjense que ya en abril del 18 el valor era de 4,5, en abril del 19 cayó a 3,4 y este abril-mayo de 2020 tenemos el valor más bajo de la serie, que es 2,9 puntos. Para que ustedes dimensionen estos valores con un poco de mayor escala temporal, el valor más alto que nosotros tuvimos en este índice PYME fue en diciembre de 2017, con un puntaje de 5,8 puntos. Y recordemos que el año 2017 fue el último periodo en el cual la economía argentina tuvo algo de crecimiento. Bien, eso ha sido todo en términos de esta presentación de los principales resultados e indicadores. Abrimos entonces ahora a las dudas y preguntas que puedan llegar a tener. Les agradezco. Guido, muchas gracias por la presentación. Te voy a comentar algunas preguntas que fueron dejando en el chat. Un poco la pregunta que nos dejaba Florencia tenía que ver con el periodo en el que se hizo la encuesta, si se hizo antes de las medidas de compensación de sueldo por el gobierno nacional, para poder ver la real influencia de decisión de mantener la nómina de empleados, y esto es, si lo podemos deducir a través de los resultados. Bueno, en principio, la primera aclaración es que lo que estamos mostrando acá son los mismos indicadores que nosotros planteamos desde el comienzo del termómetro, es decir, no incluimos preguntas ad hoc sobre el paquete de medidas del gobierno nacional en relación a la pandemia y el aislamiento, cuestión que sí vamos a incorporar en la próxima medición de junio. La fecha del trabajo de campo fue desde la segunda quincena de abril hasta los primeros días de mayo, con lo cual estas medidas, buena parte de estas medidas ya estaban digamos, en funcionamiento, pero concretamente cuando nosotros vemos los valores sobre la evolución y la planificación de la plantilla de empleados de 2019, 2018 y 2020, los valores no cambian, ¿no? Es decir que en función de distintas coyunturas críticas, como fueron las recesiones de 2018, 2019 y este escenario de pandemia, las pymes tienden a mantener su plantilla de empleados. La gran pregunta es, no es lo mismo una economía que cayó a 2 puntos, 3 puntos de su PBI en 2019, en 2018, a la pérdida incalculable que puede haber hoy del PBI de Argentina. Es decir que, independientemente de lo que en abril opinan las pymes sobre cómo van a planificar su cartera de empleados, luego la coyuntura económica del día a día va a ser la que va a marcar esta realidad. Perfecto. Sí, ese tema, una cosa, ese tema que pregunta Florencia es sensible porque el resultado de los ATP se vio reflejado recién el 7-8 de mayo. Es decir, entonces había unas expectativas de las pymes que se anotaron y después hubo una realidad que fue descubrir si salió o no salió. Así que tal vez eso se va a poder ver más reflejado en la próxima ola. Porque algunos pudieron haber contestado con la expectativa que les salga y otros con la realidad. Bien. También están preguntando si se puede inferir que el efecto negativo, tan negativo en los resultados del 2020, se le puede atribuir al COVID. Las caídas del 2020 que fuimos viendo en los gráficos. Sí, yo creo que más que el COVID, bueno, es la conjunción entre la pandemia y el aislamiento y la cuarentena, pero hay que aclarar que esta situación del 2020, esta coyuntura del 2020, lo que hace es de algún modo castigar una economía para las pymes que ya venía con una performance muy compleja y en un escenario muy complejo, ¿no? Entonces, de algún modo,
lo que sucede este 2020, lo que sucede este año 2020 es que se agrava una situación que ya era complicada. Bien, y la primera pregunta que hicieron fue si no hubo críticas a los costos y a la inflexibilidad y conflictividad laboral en alguno de los resultados. Bueno, uno de los ejes que mencionábamos en el tercer capítulo de evaluaciones y necesidades, que no era bien evaluado, justamente tenía que ver con la conflictividad, con los conflictos, digamos, laborales entre las pymes y los distintos gremios y sindicatos. Así que sí, es algo que es destacado negativamente. Y presión tributaria también está dentro de la primera. Sí, la presión tributaria es lo más destacado negativamente, y eso es algo que conforma la historia, de algún modo, de los últimos años del termómetro PYME, no es un reclamo reciente. Por la parte del chat, esas fueron las preguntas que fueron surgiendo durante la presentación. No sé si Juan o Valentín o Guido quieren hacer algún cierre específico de los estudios que se están realizando. Si no, ya cerramos. Sí, lo curioso es que por primera vez las expectativas del volumen de venta lo negativo está dentro de un 50%. Eso ¿Valen? Sí. Perdóname, justo Héctor nos está haciendo una observación que nos dice que llama un poco la atención que no se note una caída en las ventas y si hay algún tipo de hipótesis para esto, que justo estabas hablando de eso. Bueno, termino con esto y voy a otro. Las expectativas sobre el volumen de ventas, para mí es lo más llamativo, porque de 27% en abril del 19 pasa al 50%, de ser cuando las positivas están en 41, es decir, el que responde es emprendedor y siempre es optimista. Hasta ahora siempre la situación era, bueno, estamos mal, pero vamos a ir mejor. Es algo tal vez propio del que dirige una pyme. Sí, eso vale, nosotros, ¿te acordás? Lo llamábamos espíritu pyme. Espíritu pyme. Que siempre había una ponderación positiva de la actividad y del futuro. Y esta vez lo más llamativo es que el 50% no tiene buenas expectativas. Estamos mal y vamos a ir mal. Eso me parece un dato súper destacado, de las cosas que más a mí me llamó la atención de este estudio. Y también a lo que señaló Guido, que me gustaría volver, que si bien siempre es un sector crítico con el gobierno, estamos mal, pero no toda es culpa claramente del gobierno. De hecho, las evaluación negativa en abril del 19 eran 71% y cayó al 59%. O sea que eso también es, todavía el mal no lo están atribuyendo a acciones del Estado. Es decir, cayó tengo otra consulta. Florencia nos pregunta ¿a qué factor atribuyen principalmente el optimismo? Si se puede decir del sector de la construcción. ¿Por qué creen que se atribuye este optimismo? Bueno, el sector de la construcción tiene una lógica quizás un tanto diferencial en relación a los otros rubros, en términos de cómo es su planificación de inversión y sobre todo de personal. Y lo que sucede también en este contexto y en los últimos años es que ha habido un crecimiento de las obras de pozo en relación a la construcción, que es un lugar que permite, digamos, canalizar algún ahorro que acepta pesos, en la posibilidad de mes a mes ir pagando, digamos, una vivienda para inversión o para hacer algún tipo de negocio, y eso es algo diferencial en relación a otros sectores. Y en cualquier caso, digamos, la perspectiva positiva de la construcción siempre la vemos en un contexto complejo, y es una conclusión a la cual llegamos comparando qué es lo que piensan pymes de otros sectores. No es que en sí mismos los datos de la construcción sean alentadores o positivos, sino que cuando uno compara, ve que así como industria parece ser el sector más golpeado y comercio, bueno, la construcción ve de alguna manera una luz de esperanza, posiblemente no tanto por el COVID y el aislamiento, sino por las condiciones de inversión en pesos
con un tipo de cambio un poco atrasado. Digamos, las propiedades no bajan en el mismo ritmo que sube el dólar. Entonces, el costo de la construcción baja en dólares y la propiedad no lo hace tanto. Bien, esas son todas Una hipótesis mía, ¿no? esas son todas las preguntas que tenemos hasta ahora en el chat. Héctor, preguntabas por las expectativas de ventas. Sí, que le llama la atención que no se note una caída en las ventas, entonces si había algún tipo de hipótesis para eso. Es las ventas actuales. Bueno, en realidad, en el caso de las ventas, lo que se ve es que la situación del 2019 ya era crítica y ya era compleja. Posiblemente buena parte de esa evaluación de ventas tenga que ver con que todavía cuando se comenzó el trabajo de campo no se había magnificado, digamos, el impacto del aislamiento como quizás si lo preguntamos hoy, ¿no? Pero esto, como son indicadores que mes a mes se van repitiendo, digamos, claramente ahí vamos a poder ver el impacto efectivamente real. Bien. Eso es todas las preguntas que tenemos en el chat hasta ahora. No sé si alguno quiere agregar alguna otra pregunta o un comentario final. Bueno, estamos abiertos a sugerencias, cosas que podríamos incorporar en este tracking, así que tienen nuestros mails para comentarnos. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Les comentamos también que próximamente los vamos a estar invitando a un nuevo webinar que vamos a tener en junio. Estuvimos haciendo un informe de tracking que tiene que ver con la situación actual y el home office y cómo la están viviendo las personas que están haciendo home office en este momento, cómo fue la transición, cómo es la convivencia, cuáles son los principales miedos que tienen en respecto a la situación del COVID, al contagio, a perder a un ser querido y demás. Eso va a ser muy interesante, sobre todo para los decisores de empresas del área de recursos humanos o cómo pensar una paulatina o un regreso a lo que sería el New Real, que le están llamando ahora lo que es la nueva realidad, así que les vamos a estar invitando también para que se sumen. Si quieren revisar la presentación y demás, la vamos a estar compartiendo en nuestro blog, en Opinania, les vamos a compartir también la presentación por correo, así que muchas gracias a todos por participar, y nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias. Adiós.